Todavía lo recuerdo como si fuera ayer. El aire helado de Pátzcuaro cortaba mi piel mientras caminaba por las calles empedradas cargando mi maleta desgastada. Recién graduado de la Facultad de Medicina, lleno de sueños y ambiciones, había aceptado un puesto en el hospital local. Poco sabía que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. La niebla espesa envolvía los edificios coloniales, creando sombras que parecían moverse por sí solas. Un escalofrío recorrió mi espinazo, y no era solo por el frío. Había algo en el aire, una energía extraña que me ponía los pelos de punta. Traté de apartar esa sensación, concentrándome en el nuevo comienzo que me esperaba. Al llegar al hospital, fui recibido por miradas desconfiadas y murmullos en un dialecto que apenas entendía. El director, el doctor Ramírez, un hombre de ojos hundidos y expresión cansada, me guió por los pasillos mal iluminados. «Bienvenido a su nuevo hogar, doctor», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa primera noche, acostado en mi cuarto improvisado en la parte trasera del hospital, escuché gritos ahogados y lamentos que parecían venir de las paredes. Intenté convencerme de que era solo el viento, pero una voz dentro de mí decía que había algo más, algo siniestro acechando en las sombras. Los días pasaron y me sumergí de lleno en el trabajo. Pero con cada paciente que atendía, con cada herida que trataba, sentía que solo estaba rascando la superficie de algo mucho más grande y oscuro. La gente hablaba en susurros sobre curas milagrosas y rituales antiguos, pero se callaban cuando me acercaba. Fue en una tarde lluviosa cuando todo cambió. Llegó un paciente, cargado por familiares desesperados. Su cuerpo estaba cubierto por una erupción que jamás había visto en todos mis años de estudio. Mientras lo examinaba, impotente, escuché una voz ronca murmurar: «Solo ella puede ayudar. La bruja del mercado». Esas palabras despertaron mi curiosidad y mi miedo. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué poder tenía? ¿Y por qué todos parecían temerla y respetarla al mismo tiempo? Sabía que debía concentrarme en la medicina convencional, pero algo dentro de mí ansiaba respuestas. Esa noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas del hospital, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. A la mañana siguiente iría al mercado. Encontraría a esta misteriosa mujer y descubriría sus secretos, sin importar el costo. Poco sabía que estaba a punto de sumergirme en un mundo de tinieblas y misterios ancestrales. El mercado de plantas medicinales era un laberinto de aromas y colores que me envolvió en cuanto entré. El aire estaba cargado de incienso y hierbas, mezclándose con el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Mis ojos recorrían los puestos buscando algo o alguien que pudiera ser la misteriosa herbolaria de la que había oído hablar. Fue entonces cuando la vi. En un rincón sombrío del mercado, apartada de los demás puestos, estaba ella. Una mujer de edad indescifrable con el rostro surcado de arrugas que parecían contar historias antiguas. Sus ojos, negros como obsidianas, se clavaron en mí antes de que yo pudiera siquiera acercarme. Sentí como si pudiera ver a través de mi alma. Con pasos temblorosos me acerqué a su puesto. Plantas que nunca había visto en mis libros de medicina cubrían la mesa frente a ella. Algunas parecían moverse por sí solas. Otras emitían suaves destellos en la penumbra. «Te estaba esperando, joven doctor», dijo con una voz que sonaba como hojas secas crujiendo bajo los pies. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo sabía quién era yo? Antes de que pudiera preguntar, ella continuó: «Vienes buscando respuestas, pero no estás preparado para las verdades que guarda esta tierra». Sus palabras me helaron la sangre, pero al mismo tiempo despertaron una curiosidad insaciable en mí. Intenté mantener la compostura, recordándome que era un hombre de ciencia. «He oído hablar de curas inexplicables», comencé, pero ella me interrumpió con un gesto de su mano arrugada. «La medicina que conoces es solo una gota en el océano de lo que es posible», murmuró, sus ojos brillando con un conocimiento ancestral. Me ofreció una pequeña bolsa de tela llena de hierbas que desprendían un aroma dulce y a la vez inquietante. «Úsalas con sabiduría», advirtió.
pues el poder para sanar también puede destruir. Tomé la bolsa con manos temblorosas, sintiendo que acababa de cruzar un umbral del que no había vuelta atrás. Mientras me alejaba, sentí su mirada clavada en mi espalda. Las palabras que susurró cuando me iba resonaron en mis oídos. Ten cuidado, joven doctor. Hay fuerzas en Pátzcuaro más antiguas que tus medicinas, y no todas son benévolas. El peso de esas palabras me acompañó durante todo el camino de vuelta al hospital. Esa noche, acostado en mi cama, no pude dormir. La bolsa de hierbas yacía sobre mi mesita de noche, emanando un aroma que parecía llenar la habitación de susurros y sombras. Sabía que había comenzado un viaje peligroso, uno que desafiaría todo lo que creía saber sobre la medicina y la realidad misma. Y lo más aterrador era que, a pesar del miedo, no podía esperar para descubrir más. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión y asombro. Pacientes que había dado por desahuciados comenzaron a mostrar mejorías inexplicables. Una anciana con cáncer terminal se levantó de su lecho de muerte, sus ojos brillantes y su piel radiante. Un niño con una rara enfermedad degenerativa empezó a correr por los pasillos del hospital riendo como si nunca hubiera estado enfermo. Al principio, traté de racionalizar estos eventos. Quizás habíamos cometido errores en los diagnósticos o tal vez era el efecto placebo llevado al extremo. Pero en el fondo sabía que algo más estaba ocurriendo. Algo que desafiaba toda lógica médica que me habían enseñado en la universidad. Una noche, mientras hacía mi ronda nocturna, escuché susurros provenientes de una habitación. Me acerqué sigilosamente y vi a una enfermera local aplicando un ungüento verdoso en las heridas de un paciente. El olor era inconfundible, las mismas hierbas que la misteriosa herbolaria me había dado. La enfermera, al verme, palideció y comenzó a balbucear excusas. No diré nada, le aseguré, pero necesito saber más. Sus ojos, llenos de miedo y reverencia, me contaron historias de curaciones milagrosas, de pacientes que visitaban el mercado en secreto y regresaban transformados. La bruja, como la llamaban en susurros, parecía tener el poder de desafiar a la muerte misma. Comencé a investigar en secreto, revisando historiales médicos y comparando notas. Cada caso milagroso tenía un patrón. Síntomas que desaparecían de la noche a la mañana, heridas que se cerraban a una velocidad imposible. Y siempre, siempre había un rastro que llevaba al mercado de plantas medicinales. Una tarde, mientras examinaba a un paciente recién curado, noté algo extraño en su piel. Pequeñas marcas, casi imperceptibles, formaban patrones que me recordaban a antiguos símbolos que había visto en libros de historia prehispánica. ¿Acaso estas curas tenían alguna conexión con prácticas ancestrales? La curiosidad se convirtió en obsesión. Pasaba mis noches libres en la biblioteca local, devorando libros sobre la historia de Pátzcuaro y las tradiciones purépechas. Encontré referencias a rituales de sanación, a chamanes que podían comunicarse con los espíritus de la naturaleza. Era posible que estos conocimientos antiguos siguieran vivos, ocultos a plena vista. Mis colegas comenzaron a notar mi cambio. Me volví distante, obsesionado con casos que ellos consideraban milagros médicos. El doctor Ramírez me llamó a su oficina una tarde. «Tenga cuidado, joven», me advirtió con una mirada que mezclaba preocupación y algo más. ¿Miedo? Hay cosas en esta ciudad que es mejor no perturbar. Sus palabras, lejos de disuadirme, solo alimentaron mi determinación. Estaba decidido a descubrir la verdad sin importar el costo. La obsesión por descubrir la verdad sobre la misteriosa herbolaria me consumía día y noche. Cada momento libre lo dedicaba a investigar, siguiendo pistas que me llevaban cada vez más profundo en la historia oscura de Pátzcuaro. Una noche, mientras rebuscaba en los archivos polvorientos de la biblioteca municipal, encontré un viejo diario que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. El diario pertenecía a un médico español del siglo XVI, quien describía encuentros con una bruja purépecha, capaz de curar enfermedades que él consideraba incurables. Las similitudes con los casos actuales eran escalofriantes, pero lo que más me impactó fue un nombre que se repetía. Xaratanga, una antigua diosa de la medicina y la fertilidad.
Con manos temblorosas, seguí leyendo. El médico hablaba de rituales nocturnos en las orillas del lago de Pátzcuaro, de ofrendas de sangre y hierbas que abrían puertas a otros mundos. Mencionaba una cueva sagrada donde los chamanes purépechas realizaban sus rituales más poderosos. Podría ser que estos conocimientos ancestrales hubieran sobrevivido siglos de persecución y olvido. Decidí buscar esa cueva. Pasé días recorriendo los alrededores del lago, preguntando a los lugareños con cautela. La mayoría me miraba con desconfianza, pero un anciano, con ojos que parecían haber visto demasiado, me dio una pista. «Busca donde las sombras son más oscuras al atardecer», me dijo en un susurro antes de alejarse cojeando. Siguiendo su consejo, me adentré en el bosque una tarde. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo sangre. Conforme avanzaba, la oscuridad se volvía más densa, antinatural. Los sonidos del bosque cesaron, reemplazados por un silencio opresivo. Fue entonces cuando la vi. Una abertura en la roca, casi oculta por la vegetación. Con el corazón latiendo desbocado, entré en la cueva. El aire estaba cargado de un olor dulzón y nauseabundo. Mis ojos tardaron en adaptarse a la penumbra, pero cuando lo hicieron, quedé paralizado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos que parecían moverse en la oscuridad. En el centro, un altar de piedra manchado de un líquido oscuro que preferí no identificar. Sobre el altar encontré un libro antiguo, sus páginas amarillentas llenas de diagramas y textos en un idioma que no reconocí. Cuando lo toqué, sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Imágenes de rituales ancestrales, de curaciones milagrosas y horrores indescriptibles inundaron mi mente. Caí de rodillas abrumado por el conocimiento prohibido que acababa de adquirir. Cuando logré recuperarme, escuché voces acercándose. Pánico me invadió al darme cuenta de que no estaba solo. Guardé el libro en mi mochila y me oculté en las sombras. Vi entrar a un grupo de personas, entre ellas reconocí a la herbolaria del mercado. Comenzaron un cántico en un idioma antiguo, y el aire se llenó de una energía palpable. Supe entonces que había descubierto algo que iba más allá de mi comprensión, algo que podría cambiar todo lo que creía saber sobre la medicina y la realidad misma. Los días siguientes a mi descubrimiento en la cueva fueron un tormento constante. El libro que había tomado pesaba en mi mochila como si estuviera hecho de plomo, y su presencia parecía contaminar el aire a mi alrededor. En el hospital, me movía como un autómata, dividido entre el mundo de la medicina moderna que había jurado servir y el conocimiento ancestral que ahora poseía. Una noche, mientras atendía a un paciente terminal, la tentación fue demasiado grande. Saqué el libro de mi mochila y comencé a murmurar las palabras de un ritual de sanación que había memorizado. El efecto fue instantáneo y aterrador. El color volvió a las mejillas del moribundo, sus ojos se abrieron de golpe, llenos de una vida que no debería estar ahí. Pero había algo mal en su mirada, algo que no era completamente humano. El dilema ético me carcomía por dentro. ¿Tenía derecho a usar este conocimiento? ¿Era un don o una maldición? Por un lado, podía salvar vidas que la medicina moderna daba por perdidas. Por otro, cada vez que usaba el libro sentía que algo oscuro y antiguo se despertaba, algo que tal vez debería haber permanecido dormido. Mis colegas comenzaron a notar cambios en mí. Ojeras profundas marcaban mi rostro y mi comportamiento se volvió errático. El doctor Ramírez me confrontó en su oficina. «Sé lo que has estado haciendo», me dijo con una mezcla de miedo y respeto en su voz. «Estás jugando con fuerzas que no comprendes. Debes detenerte antes de que sea demasiado tarde». Pero no podía detenerme. La noche siguiente, llevé a cabo mi ritual más ambicioso hasta el momento. En la azotea del hospital, bajo la luz de la luna llena, intenté curar a una niña en estado vegetativo. Las palabras fluyeron de mi boca como si tuvieran vida propia y el aire se llenó de una energía palpable. La niña abrió los ojos, pero lo que vi en ellos me heló la sangre.
No era la mirada inocente de una niña, sino algo antiguo y terrible. En ese momento me di cuenta del error que había cometido. Había abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. La niña se levantó de la cama, moviéndose de una manera que desafiaba toda lógica. Su boca se abrió en un grito silencioso, y sentí que algo invisible pero poderoso tiraba de mi alma. Desesperado, intenté revertir el ritual, pero era demasiado tarde. La energía que había convocado se volvió contra mí. Sentí como si mi cuerpo estuviera siendo desgarrado desde adentro. En mi agonía vi figuras sombrías reunirse alrededor, encabezadas por la herbolaria del mercado. Sus ojos brillaban con un conocimiento antiguo y terrible. «Has cruzado el umbral, joven doctor», dijo con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. «Ahora debes elegir. Únete a nosotros y aprende los verdaderos secretos de la vida y la muerte, o enfréntate a las consecuencias de jugar con fuerzas que están más allá de tu comprensión». Mientras yacía allí, atrapado entre dos mundos, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había desafiado los límites de la ciencia y la magia, y ahora debía enfrentar el precio de mi curiosidad. La elección que hiciera en ese momento definiría no solo mi destino, sino posiblemente el de toda la humanidad. Me llamo Sofía Mendoza y soy corredora de bienes raíces en Morelia. Hace 3 meses, mi vida dio un giro inesperado cuando me asignaron la venta de una casona antigua en el centro histórico. Al principio me emocioné. Vaya joya arquitectónica. Pensé que sería pan comido venderla a algún ricachón extranjero enamorado de lo colonial. La primera vez que pisé esa casona sentí un escalofrío recorrer mi espinazo. El portón de madera crujió de una manera que me puso los pelos de punta. El olor a humedad y a algo más, algo que no pude identificar, me golpeó como una bofetada. Tragué saliva y me obligué a seguir adelante. Después de todo, esta venta podría ser mi boleto dorado. Conforme avanzaba por el patio central, noté que las plantas estaban marchitas, como si la vida se hubiera esfumado de ellas. Las columnas de cantera, otrora majestuosas, parecían observarme con una hostilidad silenciosa. Intenté sacudirme esa sensación. «Es solo una casa vieja», me repetí, pero ni yo misma me lo creía. Al subir las escaleras hacia el segundo piso, el aire se volvió más denso, casi irrespirable. Cada paso que daba resonaba de una manera antinatural, como si la casa misma quisiera anunciar mi presencia a algún habitante invisible. Me detuve en seco cuando creí escuchar un susurro proveniente de una de las habitaciones. «¿Hola?», Zrenia pregunté, pero solo el silencio me respondió. Las habitaciones eran amplias, con techos altos y ventanales que deberían haber dejado entrar la luz, pero de alguna manera la oscuridad parecía aferrarse a cada rincón. En una de ellas un espejo antiguo captó mi atención. Me acerqué para examinarlo y por un instante juré ver un rostro que no era el mío reflejado en su superficie. Di un salto hacia atrás, mi corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho. Decidí que ya había visto suficiente por ese día. Mientras bajaba las escaleras a toda prisa, sentí como si algo o alguien me observara. El peso de esa mirada invisible me acompañó hasta que crucé el umbral de la puerta principal y salí a la calle. Respiré profundamente el aire fresco, tratando de calmar mis nervios. Esa noche, en la soledad de mi departamento, no pude dejar de pensar en la casona. Algo no estaba bien. Lo sentía en mis huesos, pero también sabía que esta venta podría catapultar mi carrera. Estaba dispuesta a ignorar mis instintos por un cheque gordo. La pregunta me atormentó mientras intentaba sin éxito conciliar el sueño. A la mañana siguiente, me levanté decidida a enfrentar mis miedos. Me convencí de que todo había sido producto de mi imaginación, amplificado por las sombras y el cansancio. Preparé los documentos para la venta y me armé de valor. Pero en el fondo, una vocecita me advertía que estaba a punto de meterme en algo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Cada visita a la casona traía consigo nuevos horrores que desafiaban toda lógica.
La primera vez que llevé a un cliente potencial, un empresario gordito y sudoroso, las cosas se pusieron feas desde el principio. Apenas cruzamos el umbral, el tipo empezó a sudar a mares y a respirar como si hubiera corrido un maratón. Mientras recorríamos el patio, juro que vi por el rabillo del ojo cómo las sombras se movían, siguiéndonos. Traté de mantener la compostura, parloteando sobre los detalles arquitectónicos y el potencial de la propiedad. Pero mi voz sonaba hueca, falsa, como si la casa misma se burlara de mis intentos de venderla. En el comedor principal, el candelabro de cristal comenzó a tintinear suavemente, a pesar de que no había ni una brizna de aire. El empresario se detuvo en seco, su rostro pálido como el papel. ¿Escuchó eso? Zrenia, susurró. Yo también lo había oído. Un lamento lejano, como el llanto de un niño. Fingí una sonrisa y sugerí que probablemente era el viento colándose por alguna ventana mal cerrada. Subimos al segundo piso y fue allí donde las cosas se salieron completamente de control. Al abrir la puerta de uno de los dormitorios, un frío glacial nos golpeó. El empresario soltó un grito ahogado y señaló hacia la cama. Sobre el colchón desnudo había una depresión, como si alguien invisible estuviera acostado allí. Ante nuestros ojos horrorizados, la depresión se movió, como si esa presencia se estuviera levantando. No recuerdo cómo bajamos las escaleras. Solo sé que cuando recuperé el sentido estábamos en la calle, jadeando y temblando. El empresario me miró con una mezcla de terror y acusación. Está loca si cree que alguien va a comprar esa casa maldita. Swingó antes de salir corriendo. Me quedé allí, paralizada, mirando la fachada de la casona que ahora parecía observarme con malicia. Las visitas siguientes no fueron mejores. Objetos que se movían solos, puertas que se cerraban de golpe, y ese maldito olor, a veces dulzón, otras veces pútrido, que aparecía y desaparecía sin razón. Una pareja de recién casados salió corriendo cuando el espejo del baño se empañó solo y apareció escrito «Fuera», con una caligrafía temblorosa. Intenté racionalizar todo. Busqué explicaciones lógicas, corrientes de aire, asentamientos de la estructura, incluso llegué a pensar que alguien estaba jugándome una broma pesada. Pero en el fondo sabía que me estaba engañando. Había algo en esa casa, algo antiguo y maligno que no quería que la vendiera. Una noche, después de otra visita fallida, me quedé hasta tarde en la casona, determinada a encontrar una explicación. Fue entonces cuando la vi. Una figura femenina vestida de blanco al final del pasillo. Su rostro era un vacío negro y flotaba a unos centímetros del suelo. Grité, pero ningún sonido salió de mi garganta. Cuando parpadeé, la aparición se había esfumado, dejándome con la certeza de que, esta vez, no había sido mi imaginación. Después de esa noche supe que no podía seguir ignorando lo evidente. Tenía que descubrir qué demonios pasaba en esa casona antes de que me volviera loca. Me armé de valor y comencé a investigar la historia de la propiedad. Pasé días enteros en el archivo histórico de Morelia, respirando polvo y hojeando documentos amarillentos. Lo que descubrí me heló la sangre. La casona había sido construida en el siglo XVIII por un rico hacendado, don Alonso de Mendoza, ningún parentesco conmigo, gracias a Dios. Según los registros, don Alonso era conocido por su crueldad con los sirvientes y su obsesión por la alquimia. Los rumores de la época hablaban de experimentos macabros en el sótano de la casa. Un documento particularmente perturbador relataba la desaparición de varias jóvenes indígenas que trabajaban en la casona. La gente del pueblo murmuraba sobre gritos que se escuchaban en la noche y luces extrañas en las ventanas. Pero nadie se atrevía a desafiar al poderoso don Alonso. La historia se ponía peor. En 1810, en plena guerra de independencia, una turba enfurecida asaltó la casona. Encontraron a don Alonso en el sótano, rodeado de cuerpos mutilados y extraños símbolos pintados con sangre en las paredes. Lo arrastraron a la plaza y lo lincharon, pero no antes de que el viejo loco gritara una maldición que, según el documento, helaría el corazón de los más valientes. Desde entonces, la casa había pasado de mano en mano, pero nunca por mucho tiempo.
Cada propietario terminaba huyendo o, en algunos casos, muriendo en circunstancias misteriosas. Un patrón siniestro comenzó a emerger. Accidentes inexplicables, locura repentina y siempre, historias de apariciones y fenómenos paranormales. Me quedé helada al leer sobre la última familia que vivió allí, apenas hace 10 años. Los Gutiérrez, un matrimonio joven con una niña pequeña. Una noche de tormenta los vecinos escucharon gritos desgarradores. Cuando la policía llegó encontraron al señor Gutiérrez ahorcado en el patio, a su esposa ahogada en la bañera y a la niña... Dios mío, la niña había desaparecido sin dejar rastro. Con manos temblorosas, cerré el último expediente. Mi mente daba vueltas tratando de procesar toda esta información. ¿Cómo era posible que nadie me hubiera advertido sobre esto? ¿Acaso la inmobiliaria lo sabía y me había usado como conejillo de indias? Esa noche, en la soledad de mi departamento, no pude dormir. Cada sombra parecía esconder un secreto, cada crujido me hacía saltar. Pero lo peor era la certeza de que ahora que conocía la verdad, la casona no me dejaría ir tan fácilmente. Sentía su presencia, incluso a kilómetros de distancia, como si me hubiera marcado de alguna manera. Los días siguientes fueron un infierno. Me debatía entre mi deber profesional y el terror que me consumía. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco, temiendo que fuera otro cliente interesado en ver la casona maldita. Mi jefe, don Ernesto, comenzó a mirarme con sospecha. ¿Qué pasa, Sofía? ¿No puedes vender una simple casa colonial? Zrenia, me preguntaba con sorna. Una tarde, mientras mostraba otra propiedad a una pareja de jubilados, tuve una alucinación tan vívida que casi me desmayo. Por un instante, el living de la casa moderna se transformó en el salón de la casona. Vi a la mujer de blanco parada en un rincón, su rostro vacío, fijo en mí. Cuando parpadeé, todo volvió a la normalidad, pero los clientes me miraban como si me hubiera vuelto loca. En la oficina, mis compañeros comenzaron a evitarme. Los escuchaba murmurar a mis espaldas, lanzándome miradas de lástima o burla. «Es el estrés», decían algunos. «Está chalada», susurraban otros. Yo sabía la verdad, pero ¿cómo explicarles sin sonar como una lunática? ¿Cómo decirles que una casa maldita estaba destruyendo mi vida y mi carrera? Una noche, desesperada, volví a la casona. Necesitaba enfrentar mis miedos, encontrar alguna prueba que validara mi cordura. Armada con una linterna y una cámara, me adentré en la oscuridad. El aire estaba cargado de esa mezcla de humedad y podredumbre que ya conocía bien. Cada paso que daba resonaba como un trueno en el silencio sepulcral. En el segundo piso entré en la habitación donde había visto la depresión en la cama. La luz de mi linterna tembló cuando vi algo que me heló la sangre. Huellas pequeñas, como de un niño en el polvo del suelo. La seguí con el corazón en la garganta hasta el armario. Con manos temblorosas abrí las puertas. El hedor que salió casi me hizo vomitar. Dentro encontré un montón de huesos pequeños y un vestido infantil amarillento. Retrocedí horrorizada, tropezando con mis propios pies. Fue entonces cuando la sentí. Una presencia fría detrás de mí. Me giré lentamente y ahí estaba ella, la mujer de blanco, más en real que nunca. Su boca se abrió en un grito silencioso y sentí que todo se volvía negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Desperté en la calle, frente a la casona, con la cámara destrozada a mi lado. El sol comenzaba a salir, bañando la fachada con una luz que la hacía parecer casi normal. Pero yo sabía la verdad. Había visto el horror que escondía y ahora tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. Llegué a la oficina hecha un desastre, con ojeras profundas y el pelo revuelto. Don Ernesto me llamó a su despacho, su rostro una máscara de preocupación y fastidio. «Sofía», me dijo, «necesito que vendas esa casa. Es importante para la agencia. Si no puedes hacerlo, tendré que asignarle el caso a alguien más y reconsiderar tu posición aquí». Sus palabras cayeron sobre mí como una sentencia. ¿Qué podía hacer? ¿Decir la verdad y perder mi trabajo o callar y condenar a alguien más al horror que yo había vivido? Las palabras de don Ernesto resonaban en mi cabeza mientras conducía de vuelta a la casona. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía una advertencia.
Sabía que estaba en una encrucijada. Revelar la verdad y perderlo todo, o vender la casa y cargar con esa culpa el resto de mi vida. Estacioné frente a la propiedad, mis manos temblando sobre el volante. La fachada colonial, que alguna vez me pareció hermosa, ahora se alzaba como una bestia durmiente esperando su próxima víctima. Respiré hondo y salí del coche. Tenía que tomar una decisión, y tenía que ser ahora. Crucé el umbral por lo que esperaba fuera la última vez. El aire frío y ese olor nauseabundo me recibieron como viejos conocidos. Avancé por el patio, cada paso resonando en el silencio sepulcral. En mi mente repasaba los horrores que había presenciado, las historias macabras que había descubierto. ¿Cómo podía siquiera considerar vender este lugar a una familia inocente? Llegué al salón principal y me detuve en seco. Allí, en el centro de la habitación, estaba la mujer de blanco, pero esta vez no desapareció. Se quedó allí, mirándome con esos ojos vacíos que parecían atravesarme el alma. Y entonces, contra todo pronóstico, habló. Su voz era como el susurro del viento entre hojas secas. Decide. Esa simple palabra desató un torrente de emociones en mí. Rabia, miedo, desesperación. Todo se mezcló en un grito que brotó desde lo más profundo de mi ser. ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! Drenia, grité entre lágrimas. No puedo vender esta casa sabiendo lo que sé. No puedo condenar a otros a este horror. En ese momento algo cambió en el ambiente. La presencia opresiva que siempre sentía en la casona pareció aligerarse. La mujer de blanco esbozó lo que podría haber sido una sonrisa y lentamente se desvaneció en el aire. Me quedé allí, jadeando, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Salí de la casona con una resolución férrea. Llamé a don Ernesto y le dije que renunciaba. Cuando me preguntó por qué, le conté toda la verdad. Para mi sorpresa, después de un largo silencio, suspiró profundamente. Sofía, me dijo, eres la primera en años que ha tenido el valor de decir la verdad. La casa es una prueba y la has pasado. Resultó que la inmobiliaria era en realidad una fachada para una antigua orden dedicada a proteger al mundo de lugares como esa casona. Don Ernesto me ofreció unirme a ellos, usar mi experiencia para ayudar a otros. Acepté sin dudarlo. Hoy, 5 años después, sigo en el negocio inmobiliario, pero con un propósito muy diferente. Busco propiedades, como la casona de Morelia, lugares marcados por el mal. Y cuando las encuentro me aseguro de que nunca más puedan hacer daño a nadie. Pero a veces, en las noches más oscuras, aún siento la mirada de la mujer de blanco sobre mí. Y me pregunto si alguna vez estaré realmente libre de la sombra de esa casona maldita en el corazón de Morelia. Me llamo Mariana y soy enfermera desde hace 5 años. Jamás me imaginé que mi vida daría un giro tan drástico cuando acepté el trabajo en el Hospital Psiquiátrico San Francisco, en las afueras de Uruapan. Era una noche fría de marzo cuando llegué por primera vez a ese lugar sombrío, rodeado de un bosque espeso que parecía tragarse cualquier luz. El edificio era una construcción antigua, con paredes de piedra cubiertas de hiedra y ventanas estrechas que más bien parecían rendijas vigilantes. Al cruzar los portones de hierro oxidados, sentí un escalofrío recorrer mi espinazo. El aire estaba cargado de un olor peculiar, una mezcla de desinfectante hospitalario y algo más. Algo que no pude identificar en ese momento. La recepcionista, una señora de cabellos canosos y mirada perdida, me guió por los pasillos mal iluminados. El sonido de nuestros pasos hacía eco de forma perturbadora, como si el propio edificio estuviera vivo y nos observara. Las paredes, de un blanco sucio y descascarado, parecían susurrar secretos que no lograba descifrar. Mi primer turno fue en el ala de pacientes de larga estancia. El jefe de enfermería, un hombre corpulento con ojeras profundas, me presentó rápidamente a los demás empleados. Todos parecían agotados, con miradas distantes y sonrisas forzadas. Había algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Resignación? No pude definirlo. Los pacientes eran una mezcla de personalidades perturbadas. Algunos gritaban sin parar, otros se quedaban inmóviles durante horas mirando fijamente a la nada. Uno en particular me llamó la atención.
Un señor mayor que se sentaba junto a la ventana, murmurando repetidamente: «Vienen en la noche, siempre vienen en la noche». A medida que avanzaba la noche, el hospital parecía cobrar vida propia. Las sombras en los rincones parecían moverse y los gemidos de los pacientes formaban una sinfonía macabra. Intenté concentrarme en mis tareas, revisando los signos vitales y administrando medicamentos, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba profundamente mal en ese lugar. Alrededor de las 3 de la mañana escuché un grito agudo que venía del final del pasillo. Corrí a ver qué pasaba y encontré a una paciente en estado de agitación extrema. Sus ojos estaban desorbitados de terror y señalaba frenéticamente hacia un rincón oscuro de la habitación. «La muerte está aquí, Zrenia. Vino por mí». Intenté calmarla, pero sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Cuando mi turno por fin terminó, salí del hospital con una sensación de alivio que pronto se transformó en pavor. Me di cuenta de que tendría que volver la noche siguiente, y la otra, y la otra. Poco sabía yo que esa primera noche era solo el comienzo de una pesadilla que cambiaría mi vida para siempre. Conforme pasaban las semanas, comencé a notar un patrón inquietante en el hospital. Las muertes, aunque no eran inusuales en un lugar así, ocurrían con una frecuencia alarmante. Lo más extraño era que siempre sucedían durante la noche, en el turno que me tocaba cubrir. Al principio, traté de convencerme de que era una coincidencia. Después de todo, la noche siempre ha sido el momento más difícil para los pacientes con enfermedades mentales. Pero había algo en la forma en que morían que me ponía los pelos de punta. Siempre era en silencio, sin lucha, como si simplemente se hubieran rendido ante algo invisible. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un sonido extraño proveniente de la habitación 213. Era un murmullo suave, casi imperceptible. Me acerqué con cautela, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Al abrir la puerta, vi a una figura inclinada sobre la cama del paciente. Por un segundo juré que no tenía forma humana, pero cuando encendí la luz, reconocí a uno de los voluntarios, Carlos. Carlos se enderezó rápidamente, sonriendo de una manera que no llegaba a sus ojos. «Solo estaba checando al señor. Ramírez», dijo con una voz demasiado tranquila. Asentí, incapaz de hablar mientras él salía de la habitación. Cuando me acerqué a la cama, el señor Ramírez estaba muerto, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. A partir de esa noche comencé a prestar más atención a Carlos. Siempre parecía estar cerca cuando ocurría una muerte. Su presencia era como una sombra silenciosa deslizándose por los pasillos con una gracia antinatural. Los otros enfermeros lo adoraban, decían que era dedicado y compasivo. Pero yo veía algo diferente en sus ojos, un brillo frío, calculador. Las muertes continuaron, cada una más inexplicable que la anterior. Un paciente que estaba mejorando repentinamente fallecía sin causa aparente. Otro que había estado estable durante años simplemente dejaba de respirar en medio de la noche. Y siempre, Carlos estaba cerca con su sonrisa amable y sus ojos vacíos. Intenté hablar con mis superiores, pero me tacharon de paranoica. «Carlos es un voluntario ejemplar», me dijeron. «Deberías estar agradecida de tener a alguien tan dedicado en el equipo». Pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo siniestro estaba ocurriendo bajo nuestras narices. Una noche, mientras revisaba los expedientes de los pacientes fallecidos, noté otro patrón perturbador. Todos habían mostrado signos de mejoría justo antes de morir. Era como si alguien estuviera seleccionando cuidadosamente a las víctimas, eligiendo hacia aquellos que tenían una oportunidad de recuperarse. La idea me heló la sangre. ¿Qué clase de monstruo haría algo así? Y más importante aún, ¿cómo podía detenerlo antes de que fuera demasiado tarde? La sospecha se había convertido en una obsesión. Cada noche que entraba al hospital sentía que me adentraba en la boca del lobo. Carlos siempre estaba ahí, con su sonrisa enigmática y sus ojos que parecían atravesarme. Decidí que era hora de investigar más a fondo, aunque eso significara arriesgar mi trabajo. O algo peor. Una tarde antes de mi turno, me escabullí en la oficina de recursos humanos.
Con el corazón latiendo como loco, busqué el expediente de Carlos. Lo que encontré me dejó helada. Estaba prácticamente vacío. Solo contenía información básica, sin referencias, sin historial laboral previo. Era como si Carlos hubiera aparecido de la nada. Esa noche, durante mi turno, observé a Carlos más de cerca. Notaba cómo se movía por los pasillos con una gracia antinatural, cómo los pacientes se calmaban instantáneamente con su presencia, pero también vi algo más. Cómo sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora cuando estaba cerca de un paciente particularmente vulnerable. Decidí seguirlo después de su turno. Lo vi salir del hospital y caminar hacia el bosque cercano. Me adentré entre los árboles tratando de no hacer ruido. De repente lo perdí de vista. Mi corazón se aceleró. Estaba a punto de darme la vuelta cuando escuché un susurro detrás de mí. ¿Curiosa Mariana? Me giré bruscamente. Carlos estaba ahí, su figura apenas visible en la penumbra del bosque. Su sonrisa habitual había desaparecido, reemplazada por una expresión fría y calculadora. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Podría preguntarte lo mismo, respondió acercándose lentamente. En ese momento sentí que el aire se volvía pesado, como si una presencia antigua y maligna nos rodeara. Carlos comenzó a hablar, su voz mezclándose con el susurro del viento entre los árboles. Me contó sobre una práctica ancestral, un culto que creía en la liberación de almas. Hablaba de misericordia, de liberar a aquellos que estaban atrapados en cuerpos y mentes rotas. Mientras hablaba, su forma parecía cambiar, volverse más oscura, más amenazante. Retrocedí instintivamente, pero me encontré con el tronco de un árbol. Carlos se acercó más, sus ojos ahora completamente negros. «Tú también lo has visto, Mariana», susurró. «El sufrimiento, la desesperación. ¿No crees que merecen descansar?» Por un momento sentí una extraña atracción hacia sus palabras. ¿Y si tenía razón? ¿Y si realmente estaba ayudando a esas almas torturadas? Pero entonces recordé los rostros de terror de los pacientes fallecidos y la ilusión se rompió. «Esto está mal», dije con firmeza. «Lo que haces es asesinato». Carlos sonrió, pero esta vez no había nada humano en esa sonrisa. «Oh, Mariana», dijo suavemente, «no tienes idea de lo que realmente está pasando aquí». Esa noche en el bosque marcó un antes y un después. Regresé a mi departamento temblando, incapaz de borrar de mi mente la imagen de Carlos y sus ojos negros como pozos sin fondo. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué? ¿Quién me creería si les contara sobre un voluntario que en realidad era... ¿qué? ¿Un asesino? ¿Algo peor? Decidí que necesitaba pruebas concretas. Comencé a investigar el pasado de Carlos con una determinación febril. Pasé días enteros en la biblioteca pública, buscando en viejos periódicos y registros. Lo que descubrí me heló la sangre. Había reportes de casos similares en otros hospitales psiquiátricos de la región, casos que se remontaban a décadas atrás. En cada caso, las muertes inexplicables coincidían con la presencia de un voluntario o enfermero nuevo. Los detalles variaban, pero el patrón era el mismo. Pacientes que mejoraban repentinamente fallecían sin causa aparente. Y siempre, el misterioso voluntario desaparecía sin dejar rastro cuando las sospechas comenzaban a surgir. Una tarde, mientras hojeaba un libro antiguo sobre folclore local, encontré algo que me dejó sin aliento. Era una leyenda sobre un ser conocido como el sanador de almas, un espíritu que supuestamente liberaba a las almas atormentadas de sus sufrimientos terrenales. La descripción coincidía escalofriantemente con lo que Carlos me había dicho en el bosque. Esa noche, en mi turno, observé a Carlos con nuevos ojos. Ya no veía al voluntario amable y dedicado. Veía a un depredador antiguo y peligroso moviéndose entre los pacientes como un lobo entre ovejas. Cada vez que se acercaba a un paciente, podía sentir una energía oscura emanando de él, como si estuviera evaluando cuál sería su próxima víctima. Decidí seguirlo de nuevo, esta vez armada con una cámara oculta. Lo vi entrar en la habitación de María, una paciente que recientemente había mostrado signos de mejoría. Me acerqué sigilosamente a la puerta y lo que vi
me dejó paralizada de horror. Carlos estaba inclinado sobre María, sus manos sobre su frente, murmurando palabras en un idioma que no reconocí. El cuerpo de María comenzó a convulsionar suavemente, y pude ver como una especie de neblina gris salía de su boca. Carlos parecía estar absorbiendo esa neblina, su cuerpo volviéndose más sólido, más real con cada segundo que pasaba. Cuando terminó, María yacía inmóvil, con una expresión de paz en su rostro. Pero yo sabía la verdad. Estaba muerta. Corrí de vuelta a la estación de enfermeras, mi mente un torbellino de pánico y confusión. Tenía la prueba que necesitaba, pero ¿qué podía hacer con ella? ¿Quién me creería? Y más importante aún, ¿cómo podía detener a un ser que claramente no era humano? Mientras trataba de calmar mi respiración agitada, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Lo que decidiera hacer a continuación no solo determinaría mi futuro, sino posiblemente el destino de todos los pacientes del hospital. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que cerraba los ojos veía la escena en la habitación de María. Carlos absorbiendo esa neblina gris, robando su vida. Me debatía entre el miedo paralizante y la urgencia de actuar. ¿Cómo enfrentas a algo que desafía toda lógica? ¿Cómo detienes a un ser que ha estado haciendo esto durante décadas, tal vez siglos? Decidí documentar todo. Escribí detalladamente cada observación, cada sospecha. Hice copias de la grabación de la cámara oculta y las escondí en diferentes lugares. Si algo me pasaba, quería asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Pero aún así, dudaba. ¿Qué pasaría si exponía a Carlos? ¿Cuántas vidas inocentes estarían en peligro si él decidía tomar represalias? Una noche, mientras hacía mi ronda, me encontré cara a cara con Carlos en un pasillo desierto. Su sonrisa era la misma de siempre, pero sus ojos parecían saber exactamente lo que yo había descubierto. «Mariana», dijo suavemente, «¿has pensado en lo que te dije en el bosque? Sobre la liberación de las almas». Tragué saliva, tratando de mantener la compostura. «Lo que haces es asesinato», respondí, mi voz apenas un susurro. Carlos negó con la cabeza, su expresión una mezcla de lástima y algo más oscuro. ¿Es asesinato liberar a alguien de su sufrimiento? ¿Es cruel darles paz eterna? Sus palabras eran hipnóticas, casi tentadoras. Por un momento sentí que mi resolución flaqueaba. ¿Y si tenía razón? Había visto el sufrimiento interminable de algunos pacientes, casos donde la recuperación parecía imposible. ¿No era más misericordioso liberarlos? Pero entonces recordé a María y a todos los otros que habían mostrado signos de mejoría antes de morir misteriosamente. «No tienes derecho a decidir quién vive y quién muere», dije finalmente, mi voz más firme. Carlos me miró fijamente, toda pretensión de amabilidad desaparecida de su rostro. «¿Y tú sí, Mariana? ¿Tienes derecho a interferir en algo que has sido incapaz de comprender completamente?» En ese momento sentí el peso de la decisión sobre mis hombros. Podía quedarme callada, fingir que no sabía nada y permitir que Carlos continuara con su macabra misión, o podía actuar, exponerlo y enfrentar las consecuencias, cualesquiera que fueran. El miedo me atenazaba el estómago, pero sabía que no podía vivir conmigo misma si no hacía algo. Respiré hondo y miré a Carlos directamente a los ojos. «Voy a detenerte», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «No sé cómo, pero lo haré». Por un instante vi algo parecido al respeto en su mirada, antes de que una sonrisa fría se extendiera por su rostro. «Oh, Mariana», susurró, «no tienes idea de lo que has desatado». Mientras se alejaba por el pasillo sentí que el aire a mi alrededor se volvía pesado, cargado de una energía antigua y peligrosa. Sabía que la batalla apenas comenzaba y que el precio de mi decisión podría ser más alto de lo que jamás imaginé. Pero también sabía que no tenía otra opción. Por María, por todos los pacientes y por mi propia alma tenía que enfrentar a este ser, costara lo que costara. Me llamo Jake y soy un estudiante de intercambio de California. Hace 3 meses llegué a Tezcinsuntzán, Michoacán,
con la ilusión de sumergirme en la cultura prehispánica y mejorar mi español. Nunca imaginé que mi aventura se convertiría en una pesadilla que me perseguiría para siempre. Todo comenzó cuando encontré un anuncio de un cuarto en renta en una casa antigua cerca del centro. El precio era una ganga y la ubicación perfecta para mis estudios. Sin pensarlo 2 veces me comuniqué con el dueño, don Ernesto, un señor de unos 60 años con una sonrisa amable pero ojos inquietantemente oscuros. La casa era impresionante, una construcción colonial de 2 pisos con paredes de adobe y un patio interior lleno de plantas exóticas. Mi habitación estaba en el 2.º piso con una ventana que daba a la calle empedrada. Don Ernesto me dio un recorrido rápido, pero noté que evitaba ciertas áreas de la casa, especialmente una puerta en la planta baja que parecía llevar a un sótano. Las primeras noches fueron tranquilas, incluso agradables. El sonido de las campanas de la iglesia cercana y el aroma a pan recién horneado de la panadería de la esquina me hacían sentir como si hubiera viajado en el tiempo. Sin embargo, esa sensación de paz no duró mucho. Una noche, mientras estudiaba para un examen, escuché un ruido extraño proveniente de las paredes. Al principio pensé que serían ratones, pero el sonido era demasiado rítmico, casi como si alguien estuviera raspando la pared desde el interior. Me acerqué para investigar, pero en cuanto puse mi oreja contra la pared, el ruido cesó abruptamente. A la mañana siguiente le pregunté a don Ernesto sobre el ruido. Su reacción me desconcertó. Por un momento vi pánico en sus ojos antes de que su expresión se volviera neutral. «Debe ser la casa asentándose», me dijo con una sonrisa forzada. «Es muy vieja, ya sabes». Pero algo en su tono me hizo dudar. Conforme pasaban los días comencé a notar más cosas extrañas. Objetos que cambiaban de lugar cuando no estaba mirando. Sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. Y lo más perturbador, la sensación constante de estar siendo observado. Incluso en mi habitación con la puerta cerrada sentía una presencia que me erizaba la piel. Una noche, mientras regresaba tarde de la biblioteca, vi una luz tenue que salía de la ventana del sótano. Me acerqué sigilosamente y me asomé. Lo que vi me dejó helado. Don Ernesto estaba de pie en medio de la habitación, rodeado de objetos que parecían antiguos artefactos prehispánicos. Murmuraba algo en un idioma que no reconocí, y por un momento juré ver que sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un gato. Después de esa noche comencé a observar a don Ernesto con más atención. Sus hábitos, que antes me parecían simplemente excéntricos, ahora tomaban un cariz siniestro. Siempre vestía de negro como si estuviera de luto permanente. Sus comidas eran extrañas. Solo comía carne cruda y bebía un líquido oscuro que olía a hierro y hierbas. Lo más inquietante eran sus salidas nocturnas. Cada 3 noches, sin falta, don Ernesto salía de la casa a la medianoche exacta. Lo escuchaba bajar las escaleras con pasos pesados, abrir la puerta principal y perderse en la oscuridad. Regresaba justo antes del amanecer oliendo a tierra húmeda y algo más. Algo que no podía identificar pero que me revolvía el estómago. Una mañana mientras don Ernesto dormía, me atreví a echar un vistazo a su habitación. El olor a incienso era abrumador, y las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños que parecían dibujados con algún tipo de pigmento rojizo. En un rincón, vi un altar con velas negras y lo que parecía ser un cráneo humano. Mi corazón latía tan fuerte que temía que me descubriera. Sus conversaciones telefónicas también se volvieron sospechosas. Hablaba en susurros, usando palabras en un idioma que sonaba antiguo y gutural. A veces, después de estas llamadas, lo escuchaba moverse frenéticamente por la casa, arrastrando objetos pesados y murmurando para sí mismo. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, don Ernesto entró repentinamente. Me sobresalté y dejé caer un plato. Al agacharme para recoger los pedazos, noté algo extraño en sus zapatos. Estaban cubiertos de un barro rojizo, similar al de las excavaciones arqueológicas cercanas. Cuando levanté la mirada, sus ojos estaban fijos en mí con una intensidad que me heló la sangre. «Jake», me dijo con una voz inusualmente suave, «¿has estado curioseando?» Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. Él sonrió, pero no era una sonrisa amable, era la sonrisa de un depredador. «Hay cosas en esta casa, en esta tierra, que es mejor no conocer.
por tu propio bien. En un rincón encontré una mesa de trabajo cubierta de papeles. Eran recibos, notas y lo que parecían ser catálogos de subastas privadas. Con horror, me di cuenta de que estaba mirando evidencia de un extenso tráfico de antigüedades. Don Ernesto no era solo un excéntrico coleccionista, era un ladrón y traficante de tesoros arqueológicos, pero eso no era lo peor. En el fondo del sótano, parcialmente oculto por una cortina, vi algo que me hizo cuestionar mi cordura. Era un altar, similar al que había visto en la habitación de don Ernesto, pero mucho más grande y elaborado. Estaba rodeado de velas negras y en el centro había una estatua que parecía vibrar con una energía malévola. La estatua representaba a una figura humanoide con cabeza de jaguar, sus fauces abiertas en un rugido silencioso. A sus pies había ofrendas, comida podrida, flores marchitas y... ¿Era eso sangre fresca? El aire alrededor del altar parecía distorsionarse, como si la realidad misma se estuviera doblando. Retrocedí, horrorizado, tropezando con una de las estanterías. Varios objetos cayeron al suelo con un estruendo que resonó en todo el sótano. En ese momento escuché el motor del coche de don Ernesto acercándose. El pánico me invadió. Tenía que salir de allí, pero también sabía que no podía quedarme callado sobre lo que había descubierto. Estaba atrapado en un dilema que podría costarme la vida. El sonido del motor de don Ernesto me sacó de mi trance. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, subí las escaleras del sótano de 2 en 2, cerré la puerta y corrí a mi habitación. Me encerré y me senté en la cama, tratando de calmar mi respiración agitada. ¿Qué iba a hacer ahora? Por un lado tenía la evidencia de un crimen grave, el tráfico de antigüedades. Sabía que era mi deber denunciarlo, informar a las autoridades sobre lo que había visto en ese sótano. Esos artefactos eran parte del patrimonio cultural de México, tesoros que deberían estar en museos, no escondidos en el sótano de un traficante. Pero, por otro lado, estaba aterrorizado. Lo que había visto iba más allá del simple tráfico de antigüedades. Ese altar, esa estatua, había algo sobrenatural, algo maligno en todo esto. Y don Ernesto no era un simple criminal. Había algo en él que me helaba la sangre. ¿Qué pasaría si lo denunciaba y él se enteraba? ¿Estaría poniendo en peligro mi vida? Pasé la noche en vela, debatiéndome entre hacer lo correcto y proteger mi propia seguridad. Cada crujido de la casa, cada sombra que se movía bajo la puerta, me hacía saltar. Sentía que las paredes mismas me observaban, que los susurros del sótano habían subido hasta mi habitación. A la mañana siguiente, con ojeras profundas y el peso de la decisión sobre mis hombros, bajé a desayunar. Don Ernesto estaba en la cocina preparando café como si nada hubiera pasado. Me miró con esos ojos oscuros y penetrantes, y por un momento sentí que podía leer mis pensamientos. «Buenos días, Jake», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Dormiste bien?» Su tono era casual, pero había una amenaza velada en sus palabras. ¿Sabía que había estado en el sótano? ¿Estaba jugando conmigo? En ese momento tomé mi decisión. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué el número de la policía. Don Ernesto me miró, su expresión cambiando de sorpresa a furia en cuestión de segundos. Justo cuando estaba a punto de presionar «llamar», las luces de la casa parpadearon y un rugido inhumano emergió del sótano. Don Ernesto sonrió, pero ya no era una sonrisa humana. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y su voz sonó distorsionada cuando dijo: «Oh, Jake, no tienes idea de lo que has desatado». Las paredes comenzaron a temblar y sentí que la realidad misma se estaba desgarrando a mi alrededor. Mientras el caos se desataba en la casa, me di cuenta de que mi decisión había tenido consecuencias más allá de lo que podía imaginar. Había destapado algo antiguo y terrible, algo que quizás debería haber permanecido oculto. Y ahora, atrapado entre lo sobrenatural y lo criminal, tenía que encontrar una manera de sobrevivir y hacer lo correcto si es que aún quedaba una forma de hacerlo.